el límite de significación, lo cual quiere decir que todos aquellos inóculos cuyas medias de contenido de nitrógeno difieran en más de 4,48 miligramos son significativamente diferentes. Por ejemplo, el contenido de nitrógeno generado por el inóculo 3-DOK1 es significativamente mayor que el generado por el inóculo 3-DOK4. La diferencia entre las dos medias, es 14,18, el cual es mucho mayor que 4,48. Muy bien, esto es simple, es flexible y es conveniente, pero cuando tenemos pocos grupos. Algunos consideran que es conveniente para 3 o menos grupos. Con 4 o más grupos comienza a presentarse un problema que se llama inflación del error 1 del experimento. Ustedes deben haber escuchado hablar. Recuerden que hemos estado viendo antes de mirar esto, que tienen términos de corrección de Holm, tienen términos de corrección de Bonferroni, ¿sí? Estos son precisamente correcciones para la inflación del error 1 del experimento, el error del experimento, no de la comparación. ¿Cómo es esto? Miren bien, si hacemos una comparación sobre un conjunto de datos, ¿sí? Una comparación sobre un conjunto de datos, la probabilidad de cometer el error 1 planteada es alfa, ¿cierto? Si es alfa es 0,05, la probabilidad de cometer el error 1 es alfa. Pero si hacemos n comparaciones independientes sobre el mismo conjunto de datos, la probabilidad de cometer el error 1 en cualquiera de ellas, en una o en más de las comparaciones, ya no es alfa, sino es esta expresión de aquí. Aquí es el alfa del experimento es igual a 1 menos el alfa de la comparación elevado a la n. Quiere decir que cuando hacemos varias comparaciones independientes sobre el mismo conjunto de datos, por lo menos en una comparación o en más, el alfa que estamos usando ya no es el mismo, ya no es 0,05, sino es más. Es esta expresión de aquí, que bueno, no la he calculado, pero ustedes la pueden calcular. Aquí este alfa por comparación sería 0,05 y es elevado a la n, que es el número de comparaciones. Nosotros lo que hacemos, lo que hace Bonferroni, lo que hace Sidak, lo que hace Holm es corregir por esta inflación. ¿Cómo corregimos? Invirtiendo este efecto, ¿sí? Determinando cuál es el alfa por comparación necesario para mantener el alfa del experimento a un nivel determinado. Es decir, si queremos un alfa por, si queremos un alfa del experimento de esta naturaleza o de esta magnitud, tenemos que usar un alfa por comparación dado por esta expresión. ¿Sí? Esta modificación para corregir la inflación del error 1 por experimento se denomina corrección de Sidak. Ustedes pueden calcular esto, no sé si lo tengo acá. Sí, esta corrección, esta de acá, específicamente se llama corrección de Sidak. Existe otra corrección más simple que la de Sidak, es la llamada corrección de Bonferroni, que es la que más se usa, donde el alfa del error es igual a n por el alfa por comparación. Y el alfa por comparación necesario para mantener el error por el del experimento en un determinado nivel es el error del experimento sobre n. Veamos un ejemplo cómo funciona esto. Queremos efectuar 4 comparaciones independientes sobre el mismo conjunto de resultados
y queremos mantener el alfa del experimento en 0.05. ¿Qué alfa por comparación debemos usar? Entonces aplicamos esta expresión de aquí y tenemos el alfa por comparación necesario es igual a uno menos 0.05 elevado a la 1 sobre 4. Esto nos da 0.0127. ¿Entienden? Eso quiere decir que si vamos a hacer 4 comparaciones sobre el mismo conjunto de datos y queremos que el error por comparación experimento se mantenga en 0.05, no se infle, debemos utilizar un alfa por comparación, ya no de 0.05, sino de 0.0127. O sea, tenemos que disminuirlo para compensar esa inflación. Si vamos a hacer una prueba de Z, tenemos que a nivel 0.0127 o una prueba de T, etcétera. De acuerdo a la corrección de Monferroni, este alfa por comparación sería 0.05 entre 4, lo cual nos da 0.0125, que es muy parecido a 0.0127. ¿Se dan cuenta? Estas son las correcciones que hemos visto anteriormente para la comparación múltiple de proporciones. ¿Cuántas habían? 6, ¿no? 6 comparaciones. Entonces, esta corrección aquí, en este caso particular, era 1/6. Entonces, ese análisis que se hace con la corrección de Bonferroni, este de acá, ¿no? Está comparando cada uno de estos grupos utilizando una T o una Z, porque son comparaciones de proporciones, pero lo más probable es que sea Z, pero con un nivel ya no de 0.05, sino algo parecido a esto, que sería 1/6. Ahora, cuando las comparaciones son ex post o sugeridas por los datos, como hemos hecho en el caso anterior, la penalización es mayor. En este caso, n es el máximo número de comparaciones, es k por k-1 sobre 2. ¿Sí? Quiere decir, es igual, es parecida a la corrección, o mejor dicho, a la sanción que nos han hecho por hacer las comparaciones en las poblaciones de prolíficas, ¿sí? El cual nos obliga a utilizar 3 grados de libertad en vez de utilizar un solo grado de libertad o los grados correspondientes. Si yo, por ejemplo, tengo 6 tratamientos, 6 sería 6 por 5, 30, son 15 comparaciones, ¿sí? Si yo hago solamente 4, pero son comparaciones sugeridas por los datos ex post, tendría que castigar como si hubiese hecho 15 comparaciones. De ahí es porque se produce esto de acá, ¿no? En vez de utilizar 2 grados de libertad, utilizamos 3 grados de libertad. En vez de usar 1 grado de libertad, sí, en vez de usar 2 grados de libertad, utilizamos 3 grados de libertad. Igual acá, en vez de utilizar 1 grado de libertad, ¿sí? Utilizamos 3 grados de libertad. Bien, entonces así es como manejamos esta inflación. Esto es común en estos, estos experimentos. Imagínense aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 por 20. ¿Cuántas comparaciones posibles son? 190 comparaciones. Bueno, eso ya vuela. Hay necesidad de utilizar otro tipo de ajuste. Pero eso sucede y normalmente se usa.
Ah, esto entonces es el ajuste, lo usamos para hacer eh, el ajuste para DLS, ¿sí? Noten nuevamente que cuando las comparaciones son sugeridas por los datos se usa la máxima penalización, ¿sí? Ahora, hay otros criterios, otras diferencias críticas que ya están, ya tienen una autocorrección, como ella es la diferencia de Taki, la diferencia crítica de Taki, ¿sí? Es esta de aquí, esta es su expresión, es la W, el W por Q es un valor tabular multiplicado por la desviación estándar o el error estándar de la media. Tenemos entonces que W es igual a una Q para un determinado alfa, el número de tratamientos y los grados de libertad del error multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza común entre el número de repeticiones. En nuestro ejemplo de las líneas de Rhizodium y Trébol tendríamos W es igual a este Q por 11.79, que es la varianza del error, ¿ok? 11.79 entre el número de repeticiones. Este Q de acá normalmente lo buscan en una tabla con insumos como el alfa, P, que es el número de grupos en estudio, y los grados de libertad del error. Por ejemplo, si usamos la tabla de 8, la tabla A8 de Stilton-Ridditi, que es uno de los textos más usados en estadística, tendríamos grados de libertad del error 24, número de grupo 6, tendríamos 4.37. Este 4.37 es el Q, que multiplicado por 1.54 nos da 6.73. Noten que 6.73 es mayor. 6.73 es mayor que 4.48, por lo tanto, esta diferencia crítica de Taki es más conservadora, es mayor, definitivamente más conservadora. Entonces, es igual, se aplica el mismo procedimiento. Todas aquellas diferencias de medias o todos aquellos pares de tratamientos cuya diferencia de medias es mayor que 6.73 son estadísticamente diferentes. Aquellos que son menos, pues no son estadísticamente diferentes. Cuando nosotros expresamos los resultados de un estudio con tratamientos no estructurados, les mencionaba que de lo que se trata es de hacer un ranking, de compararlos así en una escala. Hacemos un ranking y un screening para seleccionar o los más altos o los más bajos. El resumen de esos resultados se acostumbra expresar en una tabla donde tenemos el orden de mayor a menor, ¿sí? Para cada uno de los inóculos, noten cómo va de mayor a menor en los miligramos de nitrógeno. Y pues aquí tienen ustedes una manera de expresar estas diferencias si son significativas o no. Es una manera muy usada donde dentro de una columna todas aquellas medias con una letra en común no son significativamente diferentes entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, usando DLS, estos dos, 3DOK1 y 3DOK5, son diferentes. Sin embargo, cuando usamos la corrección de SIDAC, ya no son diferentes. Cuando usamos la corrección de Bonferroni, tampoco ya no son diferentes. Y cuando usamos la corrección de Taki, tampoco son diferentes. ¿Noten?
DLS es el más liberal y probablemente Taki sea el más conservador. Entonces, como ustedes pueden ver, cualquier promedio comparado con otro que tenga una letra en común no son estadísticamente significantes, estadísticamente diferentes. Por ejemplo, aquí A es diferente de B. B no es diferente, o sea, el segundo no es diferente del tercero porque tienen una letra en común. Estos tampoco son diferentes, este par tampoco son diferentes, este tampoco es diferente con este y este tampoco es diferente con este. Pero este es diferente con este, es diferente con este y es diferente con este. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Doc, Sí. una consulta. Eh, ¿Nombre? Michael Tinoco. Tinoco. Eh, sí, en el caso de Duncan, ¿también se le puede sacar letras, ¿no? Sí, también. Solamente que Duncan tiene no es una sola diferencia crítica, sino es una diferencia crítica diferente, valga la expresión, diferente para cada par de medias, dependiendo de la distancia que guarden una contra otra. O sea, lo que hace es corregir por el orden. O sea, entre dos pares que son adyacentes, la diferencia crítica de Duncan va a ser menor que entre pares que están lejos. No, aquí, por ejemplo, tenemos diferencia 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5. Es castiga por esa diferencia. También es bastante usada, aunque tengo la impresión de que lo que más usan en ciencias médicas cuando tienen que hacer ese tipo de análisis es Tanki o DLS corregido por Monferroni. Queda, Doc, gracias. No sé si quedó claro. Sí, Doc, gracias. ¿Ya? ¿Cómo manejamos esto con R? Pues, bueno, lo primero que hacemos es importar los datos, ¿sí? Ya saben cómo se utiliza esta función, read table, tiene que poner entre comillas la ruta del archivo de su computadora. Hay que ponerle que tiene encabezados y la separación puede ser coma, dependiendo de la antigüedad o de la versión del Excel, o puede ser punto y coma, pueden examinar los dos. Y esto pues nos da la base de datos, y la tiene, las variables son inóculos y n. N es la variable de respuesta. Lo que hacemos es un análisis, primero el AMBA de una sola vía o AMBA completamente al azar, y vamos a asignar los resultados del AMBA al objeto fit. Fit entonces sería A o B, que es la función. AMBA tiene varias funciones, una de las más comunes es A o B, donde n igual inóculos. ¿Sí? Es el único factor de clasificación o el único criterio de clasificación. Por eso también se llama de una sola vía. Y los datos para este análisis son Resolvium. Es esto de aquí. ¿Sí? Ahí pedimos un resumen del fit y nos da aquí pues lo que ya hemos visto en la tabla, los resultados y donde nos dice que la prueba de F es significativa, lo cual quiere decir que por lo menos uno de los inóculos es diferente a los demás. Pueden ser varios. Vamos a determinar o encontrar las comparaciones múltiples de medias DLS sin corregir y corregidas por Bonferroni. Al igual que en el caso anterior, la función que vamos a usar se llama pairwise t-test. En el caso anterior se llamaba pairwise prop-test. La función, perdón, la base de datos es Resolvium, pero aquí especificamos que
Este test es para la variable n de la data rhizobium. Cuando ustedes quieren especificar una variable de una base de datos, ponen el nombre de la base de datos, el signo de dólares y el nombre de la variable. ¿Sí? Después ponen también el nombre para inóculos y el método de ajuste le ponen ninguno, porque es posible que este pairwise t-test tenga un método de ajuste por defecto. Entonces, con esto, R produce esto de acá, dice comparaciones en pares usando t-test con un error común o un error almacenado. Y igual que en el caso anterior, les da las comparaciones en esta forma, ¿sí? Donde ustedes pueden comparar cualquier par, ¿sí? Pueden comparar, por ejemplo, con 3 de Oca 13, que es significativo, casi todos, bueno, no todos son significativos, con 3 de Oca 7 no es significativo, este tampoco, pero hay varios que sí son significativos. Y aquí les da la indicación que no se usó ningún método de ajuste. O sea que ustedes pueden comparar esto con esta clasificación de aquí, que es DLS, sin ningún método de ajuste. Si quieren un método de ajuste, pueden utilizar la misma función, todo es igual, pero aquí en p.adj igual le tienen que poner Bonferroni y va a ajustar, darle los resultados ajustados por Bonferroni o corregidos por Bonferroni, donde ustedes si ven y comparan con el caso anterior, hay menos diferencias que son significativas, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el compuesto y 3DOK5, aquí es significativo y aquí ya no es significativo. Para Toki se usa otra función, ¿sí? Vamos a seguir utilizando el objeto donde está el análisis de varianza. Y la función se llama Toki HSD. Ese HSD es la abreviación de diferencia significativa honesta. No sé qué quiere decir honesta, pero bueno. Y para el objeto fit, y nos da esta de aquí, donde los resultados están dados por todas las comparaciones de pares, ¿cierto? ¿Eran cuántos tratamientos? 6, ¿no? Sí, 6. Son 6 por 5, 30, son 15. 15 comparaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, las 15 están ahí. Entonces compara todas, noten ustedes, expresa la diferencia, el límite inferior de la diferencia, el límite superior de la diferencia y la probabilidad ajustada, ¿sí? Donde tienen diferencias significativas y diferencias no significativas. Hay un paquete que se llama Agricolae, también efectúa comparaciones múltiples de media. Este paquete agrícola es particularmente interesante porque es creado por un compatriota nuestro, el ingeniero doctor, imagino que será Felipe Mendiburu del Centro Internacional de la Papa, que está acá en La Molina. Él ya tiene varios paquetes en R, es autor de varios paquetes. Pero bueno, vamos a usar este paquete porque también efectúa comparaciones múltiples de media, pero tiene la particularidad de que nos da el orden con las letras, ¿sí? Vamos a utilizar para DLS sin corregir, DLS corregido por Bonferroni y por Taki.
Instalamos el paquete agrícola, llamamos a la biblioteca agrícola, ¿sí? Damos a un nombre salida 1, el LSD, el test LSD para el objeto FIT, el análisis de varianza para la variable inóculos. Noten que aquí no usamos ningún ajuste, ¿sí? Y nos da información accesoria, nos da los datos del análisis de varianza, otros datos anexos y nos da las medias con sus Ns, ¿no? Porcentaje, el contenido de nitrógeno, el error estándar, el número de repeticiones, el límite inferior y el límite superior de la media, los mínimos, máximos, el cuartil, primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, etcétera. Pero lo que más interesa es que nos da este resultado de acá donde hace el ordenamiento por letras, el más apropiado, porque hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Para Monferroni también igual lo mismo y el ordenamiento. Noten que el ordenamiento con la corrección de Monferroni es diferente que cuando no se hace ninguna corrección. Cuando hacemos nosotros la corrección, Monferroni o SIDA, lo que hacemos es la prueba más conservadora, así nomás no va a dar significación. Aquí tenemos con TACI, la función es HS-DOTEST, y igual tenemos el ordenamiento por letras. Lo que no he encontrado es la corrección de SIDA y no sé por qué. Pero bueno, debe estar por ahí. Algún paquete debe tener la corrección de SIDA. Ahí Doc, tienen las lecturas para aquellos que quieran ahondar un poco más en el asunto. Doc, ¿Alguna pregunta? Sí, dime. sí, Doc. En el caso ¿Tu nombre? Michael Tinoco, Dime. Doc, en el caso del cálculo de muestra, como se trabaja en repeticiones, supongamos en una investigación que quieran buscar el nivel óptimo, calculan la muestra y supongamos salga 63 con un 95% de confianza. Estos 63, sabiendo que las unidades experimentales serían las repeticiones, ¿serían para la cantidad de repeticiones o la cantidad de animales por tratamiento? No entiendo bien tu pregunta. No, O no sea, sé en principio cómo está relacionado con el tema que estamos discutiendo. Es algo completamente diferente, no lo sé. supongamos que ¿Me estás preguntando algo de lo que estamos discutiendo en esta clase para ah, poder ubicarme? más o menos, ¿no? Porque es más de muestra y bueno, en parte del tema de niveles óptimos, ¿no? Que usan, que se Sí, podría pero utilizar repeticiones. ahorita no estamos discutiendo estructura de niveles. Lo que estamos discutiendo es tratamientos no estructurados. Pero bueno, formula tu pregunta nuevamente. Sí, Doc, lo que pasa es que, si es que en caso calculen, supongamos por diferencia de medias, una cantidad de animales, en este caso de muestra que deberían tomar, ¿es por tratamientos o por repeticiones? O sea, me refiero por cantidad de animales, por tratamiento o por cantidad de repeticiones la que deben usar. A ver, Supongo, cuando tú calculas el tamaño, imagino el número de repeticiones, o sea, el tamaño del grupo experimental en este tipo de estudios, eh, hay varias formas. Hay una forma que usa algo muy parecido a lo que vimos para proporciones y hay otra que usa basado en el análisis de varianza. Cuando utilizas la fórmula directamente para diferencias de medias,
lo que te da es el número de repeticiones, o sea, el tamaño del grupo experimental, el número de repeticiones por grupo. Cuando usas esa fórmula, el bemol que tiene esta fórmula es que solamente sirve para dos grupos, para comparar dos grupos. Entonces, si tienes más grupos, si tienes, por ejemplo, cuatro o cinco grupos experimentales o cuatro tratamientos o cinco tratamientos, bueno, si vas a usar la fórmula para dos tratamientos, lo que haces una conjetura de qué par de tratamientos te va a dar la mínima diferencia. Y trabajas con esa mínima diferencia, calculas el tamaño de muestra para esos dos tratamientos que van a tener la mínima diferencia. Y esa muestra por tratamiento te va a servir para todos los tratamientos, porque aquel par de tratamientos que tengan la mínima diferencia van a tener el mayor número de repeticiones, van a producir el mayor número de repeticiones, entonces vas a estar sobrado con los otros tratamientos. En cambio, si usas un par de tratamientos que te da la diferencia máxima, te va a generar menos repeticiones y de repente para otras comparaciones va a ser insuficiente. Hay otra comparación que vamos a ver también más adelante, que es directamente para el análisis de varianza. Pero por lo menos en mi experiencia no es muy usada porque hay que asumir ciertos insumos, ciertos componentes con los cuales no estamos muy familiarizados. Y esta fórmula o este procedimiento con dos grupos funciona bastante bien porque en medicina es raro ver ensayos clínicos controlados con muchos tratamientos, a lo más dos, tres, hasta cuatro. Nunca he visto un ensayo clínico controlado con más de cuatro tratamientos. Ahora, si vas a probar niveles crecientes, probablemente en vez de abordar el cálculo de tamaño de muestra desde el punto de vista de tratamientos, lo abordes desde el punto de vista de la función de regresión que vas a usar para evaluar la respuesta, qué tipo de respuesta tienes, si tienes una respuesta lineal o una respuesta cuadrática. Hay procedimientos para calcular el tamaño de muestra necesario para una respuesta lineal, una respuesta cuadrática, pero eso te da en términos del tamaño total de muestras y tú las tienes que repartir entre los niveles que serían los tratamientos. Válido, Listo, gracias. ok, no hay problema. Clase, ahora nos toca un cuestionario corto. A ver, hasta ahorita estoy en duda de no sé qué cosa pasó con el formulario de asistencia. Pero, vamos a ver, un ratito me esperan.